La variante andina del hantavirus es considerada por muchos especialistas como una de las formas más peligrosas de este grupo de virus porque combina alta agresividad clínica, rápida evolución y capacidad de transmisión entre personas en determinadas circunstancias. Este virus circula principalmente en regiones montañosas y rurales de Argentina y Chile, donde los roedores silvestres actúan como reservorio natural. La infección humana suele producirse al inhalar partículas contaminadas con saliva, orina o heces de estos animales, especialmente en espacios cerrados y mal ventilados. Una de las características más preocupantes de la variante andina es que puede provocar un síndrome cardiopulmonar grave. Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de una gripe fuerte: fiebre, dolor muscular, cansancio intenso y dolor de cabeza. Sin embargo, en pocos días, algunos pacientes desarrollan dificultad respiratoria severa, acumulación de líquido en los pulmones y también alteraciones cardiovasculares que requieren cuidados intensivos, inmediatos. Esa rapidez en el deterioro clínico es una de las razones por la que los expertos la consideran tan peligrosa. Otro rasgo distintivo es la posibilidad de transmisión de persona a persona, algo muy poco común en otros tipos de hantavirus conocidos. Aunque este tipo de contagio no ocurre fácilmente, sí se han documentado brotes familiares y entre contactos estrechos. Por ese motivo, las autoridades sanitarias suelen aplicar protocolos estrictos de aislamiento, seguimiento epidemiológico y vigilancia de contactos cuando aparece un caso confirmado. La mortalidad de la variante andina contribuye a su reputación de riesgo elevado, dependiendo del acceso al sistema sanitario y de la rapidez del diagnóstico. La tasa de fallecimiento puede ser considerable. Además, no existe un tratamiento antiviral específico totalmente eficaz, por lo que la atención médica se basa sobre todo en soporte respiratorio y estabilización cardiovascular. La prevención sigue siendo la herramienta principal. Los especialistas recomiendan evitar el contacto con roedores, mantener limpios los depósitos y viviendas rurales, ventilar espacios cerrados antes de entrar y utilizar protección adecuada durante tareas de limpieza. La educación sanitaria y la detección temprana son fundamentales para reducir la propagación y mejorar las posibilidades de recuperación de los pacientes afectados. Además, los investigadores destacan también que las condiciones ambientales influyen mucho en la aparición de brotes. Las temporadas con aumento de lluvias y abundancia de alimentos favorecen el crecimiento de poblaciones de roedores. El hantavirus y el coronavirus comparten varias características importantes desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, aunque pertenecen a familias virales distintas y producen enfermedades diferentes. Ambos son virus capaces de causar infecciones respiratorias graves en seres humanos y han despertado preocupación internacional por su potencial de propagación y por la gravedad de algunos casos clínicos. Una de las similitudes principales es que los dos pueden afectar seriamente al sistema respiratorio. En las infecciones más graves, tanto el hantavirus como ciertos coronavirus provocan dificultad respiratoria aguda, inflamación pulmonar y necesidad de hospitalización intensiva. Los pacientes pueden experimentar fiebre, cansancio extremo, dolores musculares y problemas respiratorios que evolucionan rápidamente, lo que complica el diagnóstico temprano debido a que los síntomas iniciales suelen parecerse a los de una gripe común. Otra característica en común es su origen relacionado con animales. El hantavirus se transmite principalmente a través de roedores infectados, mientras que varios coronavirus tienen origen zoonótico, es decir, pasaron de animales a humanos después de procesos de adaptación biológica. Esta relación entre fauna silvestre y enfermedades humanas demuestra cómo los cambios ambientales, la expansión urbana y el contacto creciente con ecosistemas naturales pueden favorecer la aparición de nuevos brotes infecciosos. Además, ambos virus han obligado a reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica y prevención sanitaria. Las autoridades suelen recomendar higiene estricta, control de ambientes contaminados y seguimiento de posibles contactos expuestos. En el caso del hantavirus, se insiste especialmente en evitar la exposición a excrementos de roedores y ventilar espacios cerrados. En el caso del coronavirus, las recomendaciones se centraron durante la pandemia en mascarillas, ventilación y reducción de contagios respiratorios.
También existe un punto en común relacionado con el impacto social y psicológico. Los brotes de antivirus y coronavirus generan preocupación pública debido a la rapidez con la que algunos pacientes empeoran clínicamente y a la incertidumbre que producen las enfermedades emergentes. Las noticias sobre casos graves suelen aumentar la percepción de riesgo colectivo, especialmente cuando aparecen fallecimientos o brotes localizados. Desde el punto de vista científico, ambas infecciones muestran la importancia de la investigación médica y de la cooperación internacional. El estudio de los virus, sus mutaciones y mecanismos de transmisión permite desarrollar mejores estrategias de diagnóstico, y esto es algo fundamental. Schelling fue uno de los pensadores más importantes del idealismo alemán. Nació en 1775 y murió en 1854. Desarrolló una filosofía que evolucionó profundamente a lo largo de su vida. Su pensamiento suele dividirse en varias etapas, cada una marcada por nuevas preocupaciones filosóficas y una visión más compleja de la realidad. La primera etapa corresponde a la llamada filosofía de la naturaleza. Influido inicialmente por Fichte, Schelling pensaba que el mundo debía comprenderse a partir de la actividad del yo. Sin embargo, pronto consideró insuficiente esa explicación y comenzó a defender que la naturaleza no era algo pasivo ni un simple objeto para la conciencia humana. Para él, la naturaleza era una realidad viva, dinámica y creadora. Creía que existía una unidad profunda entre naturaleza y espíritu, hasta el punto de afirmar que la naturaleza era el espíritu visible y el espíritu la naturaleza invisible. Esta visión tuvo gran influencia en el romanticismo alemán. La segunda etapa de Schelling es conocida como filosofía de la identidad o idealismo trascendental. En ella intentó superar la separación entre sujeto y objeto, pensamiento y realidad. Schelling sostenía que en el absoluto desaparecen todas las diferencias y contradicciones. Según su teoría, todo forma parte de una unidad originaria de la que surgen las múltiples formas de la existencia. Durante este periodo otorgó una enorme importancia al arte al considerar que la creación artística expresa mejor que la razón la armonía profunda del universo. El artista aparecía así como una figura privilegiada, capaz de captar la verdad absoluta. Más adelante desarrolló una etapa centrada en la libertad humana y el problema del mal. Schelling comenzó a interesarse por los aspectos más oscuros y complejos de la existencia. Defendía que la auténtica libertad implica la posibilidad tanto del bien como del mal. Esta idea lo alejó de las filosofías demasiado racionalistas y sistemáticas. Para él, la realidad no podía explicarse únicamente mediante conceptos lógicos, porque en el fondo del ser existen fuerzas irracionales, misteriosas y contradictorias. En su última etapa elaboró una filosofía más religiosa e histórica. Se interesó por la mitología, la revelación y la relación entre Dios y el mundo. Distinguía entre una filosofía negativa, basada en la razón abstracta, y una filosofía positiva, apoyada en la experiencia concreta y en los hechos históricos. Consideraba que la razón por sí sola no podía explicar completamente el origen de la existencia ni responder a las grandes preguntas. Henri Bergson fue uno de los filósofos más influyentes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Su pensamiento evolucionó a través de varias etapas, aunque todas ellas mantuvieron una preocupación común: comprender la vida, la conciencia y el tiempo, más allá de las explicaciones puramente racionales o científicas. Bergson defendía que la realidad está en constante movimiento y que muchas veces la inteligencia humana simplifica artificialmente ese dinamismo. La primera etapa de su filosofía se centra en el problema del tiempo y la conciencia. En obras iniciales, como Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, una obra realmente extraordinaria, Bergson criticó la tendencia de la ciencia y de la filosofía tradicional a medir el tiempo como si fuera una sucesión de instantes separados. Según él, el tiempo real no funciona de ese modo. Introdujo entonces el concepto de duración, entendido como una experiencia interior continua, fluida y cambiante. La conciencia humana no vive el tiempo como
un reloj matemático, sino como una corriente viva donde pasado y presente se mezclan constantemente. Y esto es algo fundamental en su filosofía. En una segunda etapa desarrolló una reflexión más amplia sobre la memoria y la percepción. En Materia y Memoria, en este libro, analizó la relación entre cuerpo y espíritu. Bergson sostenía que el cerebro no produce la conciencia de forma mecánica, sino que actúa más bien como un instrumento de selección de recuerdos y percepciones útiles para la acción. Defendía que la memoria conserva mucho más de lo que normalmente utilizamos y que la experiencia humana no puede reducirse a simples procesos materiales. De esta forma, siguió avanzando en su filosofía y posteriormente elaboró su famosa filosofía de la vida y de la evolución creadora. En esta etapa, representada sobre todo por el libro La evolución creadora, criticó las explicaciones mecanicistas del evolucionismo. Para Bergson, la vida no avanza únicamente mediante causas físicas y químicas, sino gracias a un impulso creativo fundamental, llamado élan vital. Este impulso vital sería una fuerza creadora que impulsa la evolución hacia formas nuevas e imprevisibles. La realidad, por tanto, no sería algo fijo, sino un proceso continuo de creación. En la última etapa de su pensamiento se interesó especialmente por la moral, la religión y la sociedad. En las dos fuentes de la moral y de la religión, en este libro distinguió entre sociedades cerradas y abiertas. Las sociedades cerradas se basan en normas rígidas y en la conservación también del grupo, mientras que las abiertas están inspiradas por el amor universal. William James fue una de las figuras más importantes del pensamiento moderno y está considerado uno de los pioneros de la psicología científica contemporánea. Su obra unió filosofía, psicología y reflexión sobre la experiencia humana, convirtiéndose en una referencia fundamental tanto para el pragmatismo como para el estudio de la conciencia. En el campo de la psicología, James defendió una visión dinámica y cambiante de la mente. Frente a quienes intentaban analizar la conciencia como una suma de elementos fijos y separados, él en cambio propuso la famosa idea de la corriente de conciencia. Según esta teoría, los pensamientos, emociones y percepciones no aparecen de manera aislada, sino que en realidad forman un flujo continuo en permanente transformación. La mente humana, por tanto, sería una experiencia viva y móvil, imposible de comprender mediante esquemas rígidos o puramente mecánicos. Su obra Principios de Psicología marcó un momento decisivo en el nacimiento de la psicología moderna. James consideraba que la mente debía estudiarse observando cómo funciona realmente en la vida cotidiana y cómo ayuda al ser humano a adaptarse al entorno. Por ello defendió una psicología funcional, centrada en la utilidad de los procesos mentales más que en su simple estructura interna. La atención, la memoria, las emociones y los hábitos fueron algunos de los temas principales de sus investigaciones psicológicas. En relación con las emociones, James desarrolló una teoría muy influyente junto al fisiólogo Carl Lange. Según esta propuesta, las emociones no son únicamente estados mentales, sino respuestas corporales que luego interpretamos psicológicamente. Así, una persona no llora porque está triste, sino que experimenta tristeza al percibir ciertos cambios físicos asociados a una situación determinada. En filosofía, William James fue uno de los grandes representantes del pragmatismo filosófico. Esta corriente sostiene que el valor de las ideas depende de sus consecuencias prácticas y de su utilidad para la experiencia humana. Para James, la verdad no era algo absolutamente fijo e inmutable, sino aquello que demuestra funcionar eficazmente en la realidad, en la vida real. Las creencias debían juzgarse por los efectos concretos que producen en la vida de las personas. Su pensamiento estuvo además muy próximo a algunas ideas de Henri Bergson, especialmente en lo relacionado con la conciencia y la experiencia interior. Ambos rechazaban las explicaciones excesivamente mecanicistas de la mente y defendían que la vida psíquica es continua, fluida y creativa.